Bienvenidos a mi canal. Gracias por estar nuevamente. No olviden suscribirse y darle a la campanita para que llegue la notificación cuando subo un nuevo video. Hoy vamos a hablar de un tema que es muy importante, que la gente me pregunta mucho y que es el tema de las cenizas de nuestros seres queridos fallecidos en la casa. ¿Es algo que podemos tener? ¿No lo debemos tener? ¿Qué es lo que debemos hacer realmente? Cuando perdemos a un ser querido, muchas veces ese dolor es tan grande que no queremos alejarnos, no queremos caer en la realidad o en la conciencia de que ese ser ha partido. O muchas veces la necesidad de poder tenerlo con nosotros nos hace pensar o sentir que tener sus restos en nuestra casa hace que eso sea un mayor vínculo entre ambas personas. Y muchos preguntan, ¿debo tener las cenizas en mi casa o no debo tenerlas? ¿Qué es lo que debo hacer? Lo primero que debemos pensar o saber es cómo el espíritu se desprende del cuerpo una vez que fallece y qué tan importantes son sus restos para él. Eso es lo primero que debemos pensar. Muchas veces las personas creen que el espíritu puede quedar aferrado a su cuerpo o a sus restos y que eso realmente lo puede tener ligado al plano material. Eso no es así, no es cierto. Al momento de fallecer, lo primero que ocurre es que el espíritu siente una gran liberación, más aún cuando el cuerpo estaba en un estado de enfermedad, cuando tenía poca movilidad, cuando realmente se estaba convirtiendo en un suplicio para la persona que estaba viva. Al momento de fallecer, muchos de los espíritus cuentan en mis sesiones de que se sienten liberados, que sienten que realmente haber abandonado el cuerpo para ellos les trae mucha paz, ¿sí? Ellos cuando salen del cuerpo se desprenden de él y cierto que quedan algunas secuelas en el espíritu donde lo que llamamos el periespíritu, que hace que ese espíritu tenga la forma similar a la que tenía encarnado. Pero la realidad que es como quitarse la ropa. Así como tú, como yo, cuando vamos al momento de ducharnos, nos quitamos la ropa que teníamos puesta y la dejamos en un canasto, para el espíritu desprenderse del cuerpo ocurre de la misma manera. Se desprende de ese cuerpo como si fuera una ropa que se quita y ya no depende de él, ya no necesita de eso material. Por lo tanto, lo primero que tenemos que saber es que el espíritu no va a quedar aferrado o ligado al cuerpo. Una vez que falleció, se desprende y sigue hacia otros planos superiores o incluso puede venir a visitarnos independientemente de lo que hagamos con sus restos. Entonces te preguntarás, ¿por qué dejan los restos en los cementerios? Bueno, ahí tenemos que ir un poquito hacia la historia y ir a ver más atrás. ¿Qué ocurre? En las épocas anteriores era normal que las personas incluso enterraran a sus seres queridos en sus casas. Era algo muy común donde la familia tenía un lugar destinado en el fondo de su casa para poder tener a sus seres queridos fallecidos. No debemos olvidar que llega una época en la historia donde los católicos o el cristianismo empieza a crear los cementerios. ¿Por qué es eso? Los cementerios ya existían, pero ¿qué ocurre acá? En los países donde existía un gobierno que era católico, como puede haber pasado, sucedió en Brasil, como sucedió en Argentina y en muchos otros países, lo que ocurría era que si tú no pertenecías a la iglesia y no eras parte de ella, no eras enterrado en ese lugar, lo cual era una forma también de control, de tenerte presente para que puedas tener a tus seres queridos fallecidos en un lugar santo. Como sociedad cristiana nos hemos acostumbrado siempre que los restos de nuestros seres queridos deben permanecer en el suelo santo, como le dicen, o en los cementerios. La realidad es que hasta hoy en día, en muchas culturas del mundo, lo que se acostumbra es incluso que ellos tengan a sus familiares con a sus seres queridos en su casa, ¿sí? Por lo tanto, lo primero que debes saber es que no hay una regla de que si la persona o los restos de ese ser querido no están en un cementerio, pueda quedar obstaculizado o pueda empezar a vagar o que no pueda desprenderse o no descanse en paz. Eso es totalmente ficticio. Lo que sí debemos tener en cuenta al momento de tener las cenizas de nuestro ser querido en nuestra casa es ver cómo nos afecta a nosotros. Primero,
en la parte psicológica, si nos sentimos bien, nos sentimos tranquilos o si eso está evitando que podamos de a poco ir superando el duelo. Pero lo otro que debemos tener es empezar a ver el ambiente. ¿Por qué? Porque muchas veces esos restos, no por nuestros familiares, sino por el estilo de vibración de nuestra energía con la energía de alguien fallecido en la casa, puede traer perturbaciones al lugar, perturbaciones de otros espíritus, de otro tipo de energía que se vean atraídas y puedan perjudicar el ambiente. Por lo tanto, la respuesta para esto que tú necesitas saber es que si tú deseas tener los restos en tu casa, está bien poder hacerlo. Ahora, tenés que mirar el ambiente. Si tú sentís que la situación cambia, que empiezan a haber discusiones, que hay una mayor depresión, que empieza a haber algo paranormal que no estaba antes de que trajeras las cenizas de tu ser querido, entonces ahí deberías buscar un medium y poder hacer una sesión para saber qué está ocurriendo y en qué pueda estar afectando esos restos de ese familiar. Vuelvo a repetir, no pasa por el resto, no pasa por el familiar, pasa por el hecho de que a veces ese punto de anclaje sirve lamentablemente por la vibración nuestra a que otros espíritus puedan venir a perturbar. Por lo tanto, si tú sentís que en tu casa todo sigue tranquilo, las cosas no se perjudican y todo está en paz, podés tenerlo perfectamente. No olvides dejarme tus comentarios para saber qué te pareció esta respuesta y para darme opiniones para próximos videos. Ahí voy a estar tomando en cuenta lo que quieran y necesiten saber. Muchas gracias por seguirme.